Esta noche vamos a comenzar en un lugar que la mayoría imagina como un escenario de oscuros presagios, calderos hirvientes y el miedo a un futuro inevitable, pero la realidad de esa pequeña habitación en la Provenza era mucho más parecida a un refugio de paz que a un teatro de sombras. Te invito a que te acomodes, a que permitas que tus hombros descansen sobre el colchón y sientas como el peso del día se disuelve. Este es un viaje largo, una historia diseñada para acompañarte mientras tus ojos se cierran y el sueño te reclama dulcemente. Si este contenido te ayuda a encontrar esa calma que tanto buscas, te agradecería que le dieras un me gusta al video, solo si realmente resuena contigo. Y si deseas quedarte con nosotros en futuras noches, te invito a suscribirte a Observador de la Vida sin ninguna presión. Me encantaría que escribieras en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas ahora y qué hora marca tu reloj. Es un placer saber que estamos conectados en este momento de quietud. A menudo se piensa en Michel de Nostradamus como un hombre atormentado por visiones apocalípticas, un profeta que solo veía fuego y caída de imperios, pero esa es una visión demasiado simplista que el cine ha alimentado. En realidad, él era un médico dedicado a combatir la peste, un hombre que amaba el aroma de las rosas y que buscaba, por encima de todo, el orden en medio del caos del siglo XVI. Esta no es una película de suspenso, sino un relato detallado sobre su vida diaria, sus decisiones silenciosas y la atmósfera de su laboratorio en una noche de tormenta. No tienes que esforzarte por recordar cada dato o cada nombre, puedes dejar que mi voz sea simplemente un rumor constante, como la lluvia golpeando el tejado de su casa en Salón de Provence. Si ya empiezas a sentir que el sueño te invade, eso es perfecto, no es necesario que te mantengas despierto hasta el final para que la esencia de la historia te acompañe. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, yo seguiré hablando aquí, y la historia permanecerá contigo en la penumbra. Capítulo 1. El mito del profeta frente a la calma del boticario. Es curioso cómo el tiempo transforma la imagen de un hombre hasta convertirlo en una caricatura de misterio. Cuando escuchas el nombre de Nostradamus, probablemente imaginas una figura oscura encorvada sobre una bola de cristal, pero si entraras en su laboratorio en el año 1555, lo que encontrarías sería algo mucho más cálido y terrenal. El aire no olería a magia negra, sino a una mezcla reconfortante de mermelada de rosas, clavo de olor y cera de abeja recién fundida. Michel no se veía a sí mismo como un mago, sino como un estudioso de los ritmos naturales, alguien que intentaba entender por qué las estrellas se mueven y por qué las plantas curan. Existe este mito de que vivía en un estado de trance permanente, pero la realidad política y cotidiana era mucho más pragmática. Michel era un hombre que valoraba la luz de las velas y el silencio necesario para escribir sus cuartetas. A diferencia de lo que se cree, no buscaba asustar a la humanidad. En sus cartas privadas hablaba de la importancia de la tranquilidad y del bienestar físico. Es un error común pensar que sus profecías eran su único oficio. Antes de ser el hombre de las centurias, fue un médico que recorría los caminos de Francia arriesgando su vida para limpiar las llagas de los enfermos. Poseía un sentido del humor sutil, a veces algo melancólico, pero siempre respetuoso con el misterio de la vida. Quizás, si ya estás relajando los párpados, puedas imaginarlo simplemente sentado en su silla de madera, escuchando el trueno a lo lejos mientras remueve una poción para dormir. En aquel entonces, la gente buscaba en él respuestas dramáticas, pero él solía responder con consejos sobre la dieta y el descanso. Comparado con la representación popular de un hombre que grita desastres, el verdadero Michel era alguien que hablaba en voz baja. Valoraba la observación por encima de la fantasía. Si te fijas bien en su historia, te das cuenta de que su mayor poder no era ver el futuro, sino tener la paciencia suficiente para mirar el presente con una claridad que otros no tenían. Es esa claridad la que te invito a sentir ahora, una visión donde lo complicado se vuelve simple. No hay nada que temer en lo que está por venir, porque, al igual que él, tú estás en un refugio seguro esta noche. Si todavía estás despierto, tal vez puedas visualizar el contraste entre el cielo oscuro de la Provenza y el brillo dorado de su laboratorio. No hay prisa por llegar a ninguna conclusión. Al igual que Michel dejaba que sus pociones reposaran durante horas, nosotros vamos a dejar que este relato se asiente en tu mente sin presiones. ¿Alguna vez has sentido que el mundo exterior grita demasiado fuerte y solo necesitas un espacio donde las leyes de la lógica se relajen un poco? Eso era para él su laboratorio. Un espacio de orden en un mundo que a veces parecía perder el sentido. Y ese es el espacio que vamos a habitar juntos durante las próximas horas.
Capítulo 2. El camino del aprendiz y la entrada al círculo de los boticarios. Para entender cómo Michel llegó a ser el hombre que susurraba al futuro debemos alejarnos de la imagen del anciano de barba blanca y viajar al momento en que era un joven estudiante caminando por las calles de Aviñón y Montpellier. En aquellos años 1520 ser un estudioso de la medicina no era un camino de gloria sino una carrera de resistencia contra el miedo y la ignorancia. Imagina a un joven Michel cargando pesados volúmenes encuadernados en piel de becerro sintiendo el frío de las piedras de la universidad bajo sus pies mientras el resto del mundo se entregaba a las supersticiones más oscuras. Su entrada en este mundo no fue un acto de magia sino un proceso de clasificación rigurosa donde la observación del cuerpo humano y de los cielos se entrelazaban en una disciplina que hoy llamaríamos ciencia pero que entonces era pura supervivencia. El sistema de educación de un boticario en el siglo XVI era una mezcla de reglas estrictas y una vigilancia no declarada por parte de los maestros. Michel no solo aprendía latín y griego sino que debía memorizar el peso exacto de cada semilla de amapola y la textura de la resina de mirra. Había una jerarquía invisible en las facultades donde los alumnos eran observados constantemente para ver quién poseía la calma necesaria para no temblar ante la peste. Michel destacaba no por ser el más ruidoso en los debates sino por su capacidad para permanecer en silencio analizando los síntomas que otros pasaban por alto. Esta formación inicial le otorgó una estructura mental donde el orden era la única defensa contra el caos. Se le enseñaba que un error de un solo gramo en una mezcla podía hacer la diferencia entre el sueño eterno y la recuperación milagrosa. Si todavía me escuchas con esa atención relajada quizás puedas visualizar esos largos pasillos de piedra de la Universidad de Montpellier donde el eco de los pasos parecía contar historias de siglos pasados. Michel aprendió allí que el conocimiento es una forma de poder que requiere discreción. No se podía hablar de todo con todos. Existían círculos de confianza donde se compartían recetas para calmar la ansiedad de los reyes o para purificar el aire de las casas nobles. Esta clasificación de la información le enseñó a Michel el valor del secreto. Ser un iniciado significaba saber cuándo hablar y sobre todo cuándo callar. Es posible que te preguntes si alguna vez has estado en un entorno donde las reglas no estaban escritas pero todos sabían exactamente qué límites no se debían cruzar. En el mundo de la alquimia y la boticaria esa era la ley fundamental. El aprendizaje de Michel también incluía el arte de la paciencia extrema. Preparar un elixir de rosas no era algo que se hiciera en unos minutos, requería semanas de destilación gota a gota observando cómo el líquido cambiaba de color bajo la luz de la luna o del sol. Esta lentitud deliberada moldeó su carácter convirtiéndolo en un observador del tiempo. Mientras los demás buscaban resultados inmediatos, él aprendía a esperar a que la naturaleza hiciera su trabajo. Si ya sientes que tus hombros pesan un poco más y que la respiración se vuelve más profunda, puedes dejar que esa misma paciencia te envuelva. No hay prisa por entender los misterios del destino. Al igual que el joven Michel en su celda de estudio, tú puedes simplemente permitir que la información fluya sin intentar atraparla toda. La vigilancia en aquel mundo no era solo académica sino también social. Los boticarios eran vistos con una mezcla de respeto y sospecha por la iglesia y por el pueblo llano. Michel aprendió a caminar por la línea fina que separaba la medicina de lo prohibido. Esta habilidad para navegar entre lo visible y lo oculto fue lo que más tarde le permitió escribir sus profecías en un lenguaje tan complejo que nadie pudiera acusarlo de nada definitivo. Era una política de la ambigüedad que le garantizaba seguridad. Si te fijas bien en tu propia vida, a veces ser discretamente competente es mucho más seguro que destacar demasiado. Michel era un maestro en el arte de la presencia silenciosa. En este punto de nuestro relato, mientras la lluvia golpea suavemente los cristales de su laboratorio imaginario, puedes notar cómo la educación de un hombre así no termina nunca. Incluso años después, cuando ya era un médico famoso, seguía considerándose un aprendiz de los misterios de la Tierra. Su laboratorio no era solo un lugar de trabajo sino una extensión de su propia mente ordenada y curiosa. Cada frasco de vidrio soplado a mano, cada pergamino enrollado con cuidado y cada balanza de bronce estaba en su lugar exacto para crear una armonía que facilitara la introspección. Te invito a que busques esa misma armonía en tu habitación ahora mismo. No hace falta que pienses en el mañana ni en las responsabilidades del día que vendrá. Solo déjate llevar por la idea de ese joven estudiante que descubrió que el mayor secreto de la vida es saber observar el paso del tiempo con una calma imperturbable. El sueño llegará como llega el conocimiento a quien sabe esperar en el silencio de la noche.
Capítulo 3. Las reglas invisibles de la atención y el riesgo de ser visto. Al adentrarnos en la madurez de Michel de Nostradamus debemos comprender que su vida en Salón de Provence no era solo la de un médico que escribía versos sino la de un hombre que navegaba por un océano de reglas invisibles. En la Francia de 1550 el simple acto de observar las estrellas con demasiada insistencia podía ser interpretado de dos maneras opuestas: o bien eras un sabio protegido por la corona o bien eras alguien que jugueteaba con fuerzas que la Iglesia prefería mantener bajo llave. Michel entendía mejor que nadie que en el juego del poder y la influencia la atención es un arma de doble filo. Ser notado podía significar la gloria de ser llamado a la corte de Catalina de Médici, pero también el riesgo de terminar bajo el escrutinio de los inquisidores que buscaban cualquier rastro de heterodoxia en sus frascos de botica. Imagina por un momento el peso de esa mirada constante sobre sus hombros mientras caminaba por el mercado de la ciudad. Michel no era un hombre ostentoso, vestía con la sobriedad de un académico, pero sus ojos siempre parecían estar registrando detalles que otros ignoraban. Esta capacidad de observación era su mayor escudo. Aprendió que para sobrevivir en un mundo de sospechas lo más seguro era ser silenciosamente competente. No buscaba el aplauso ruidoso ni las plazas públicas para gritar sus hallazgos. Prefería la penumbra de su estudio en la planta superior de su casa, donde el crujido de la madera y el goteo de la clepsidra eran sus únicos testigos. Existe una seguridad profunda en la discreción, y si todavía me escuchas quizás puedas sentir cómo esa misma discreción te envuelve ahora, protegiendo tu espacio de descanso del ruido del mundo exterior. El rango de Michel en la sociedad de su tiempo era ambiguo, y esa ambigüedad era su mejor estrategia política. Como médico había salvado a miles de personas de la peste usando métodos que hoy llamaríamos higiénicos, pero que entonces parecían casi milagrosos. No usaba sangrías ni mercurio, prefería el aire limpio y las píldoras de pétalos de rosa ricas en vitamina C. Sin embargo, sabía que si atribuía sus éxitos a una lógica simple perdería el aura de misterio que lo protegía de sus rivales médicos más tradicionales. Mantenía un equilibrio perfecto entre la ciencia práctica y el lenguaje místico. Era un maestro en el arte de decir lo suficiente para ser respetado, pero no lo bastante para ser atrapado. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde el silencio era tu mejor aliado? Michel vivía en ese estado de gracia cada día de su vida. En su laboratorio cada objeto tenía un rango de importancia basado en su capacidad para pasar desapercibido. Los libros prohibidos no estaban a la vista sino camuflados entre tratados de botánica inofensivos. Las sustancias más raras se guardaban en frascos sin etiqueta que solo él sabía distinguir por el peso o por el olor casi imperceptible que emanaba de sus tapones de corcho. Esta organización del espacio era una metáfora de su propia mente. Había niveles de conocimiento que solo compartía con sus hijos o con sus ayudantes más leales. La jerarquía de la información era la base de su poder. Ser visto como un hombre que lo sabe todo es peligroso, pero ser visto como un hombre que sabe dónde encontrar las respuestas es una posición de autoridad mucho más estable y tranquila. Mientras permites que tu cuerpo se hunda un poco más en la suavidad de la cama, puedes reflexionar sobre cómo la verdadera fuerza no siempre se manifiesta en la acción ruidosa. Michel pasaba horas simplemente mirando el agua en un trípode de bronce, esperando que la superficie se quedara tan quieta que pudiera reflejar no solo su rostro sino las corrientes invisibles del tiempo. Esa quietud no era pasiva, era una forma de atención activa y disciplinada. En la noche de su laboratorio el riesgo de ser descubierto se disolvía en la neblina del incienso. Si todavía estás despierto, puedes intentar imaginar ese trípode de bronce frente a ti. El agua no se mueve, el aire es cálido y no hay ninguna necesidad de demostrar nada a nadie. Eres libre de ser simplemente un observador silencioso en tu propio refugio. La política de la atención en el siglo XVI dictaba que aquellos que se acercaban demasiado al sol de la monarquía a menudo terminaban quemados. Michel fue invitado a París por la reina, pero su estancia allí fue breve y calculada. Sabía que la corte era un nido de intrigas donde cada palabra era pesada y analizada. Prefirió regresar a la seguridad de su hogar en el sur, donde podía controlar quién entraba y quién salía de su círculo de influencia. Esta decisión de retirarse a lo privado fue lo que le permitió morir de viejo en su propia cama, algo poco común para los intelectuales de su calibre en aquella época. El valor de la retirada estratégica es una de las grandes lecciones de su vida. No siempre hay que estar en el centro del escenario para influir en el curso de la historia. Si tus párpados ya pesan y sientes que las imágenes de este relato empiezan a mezclarse con tus propios pensamientos, deja que ocurra con naturalidad.
La historia de Michel es la historia de un hombre que aprendió a dominar el arte de la presencia invisible. Al igual que él, tú puedes decidir ahora apagar las luces de tu mente y retirarte a ese espacio interno donde nada te perturba. No hace falta que recuerdes las fechas exactas ni los nombres de los reyes que lo consultaron. Solo quédate con la sensación de esa noche en salón donde un hombre sabio anotaba sus visiones mientras el resto del mundo dormía ajeno a los secretos que él custodiaba. Estás a salvo en la quietud de esta narración y el mañana todavía es un misterio que no necesita ser resuelto esta noche. Capítulo 4. El peso del rango y la seguridad del anonimato relativo. En el corazón de la jerarquía social de la Francia renacentista, Michel entendía que su posición era como la de un funambulista caminando sobre una cuerda de seda. No era un noble de sangre, pero su intelecto le permitía sentarse a mesas donde se decidía el destino de provincias enteras. Sin embargo, existía un rango invisible que Michel valoraba mucho más que cualquier título otorgado por un rey, y era el rango del conocimiento útil. En su laboratorio el orden de los objetos no seguía las leyes de la riqueza sino las leyes de la necesidad. Una simple balanza de latón gastada por el uso diario tenía más valor para él que un cáliz de oro puro, porque la balanza le permitía alcanzar la precisión necesaria para sus remedios. Este sentido del valor práctico le otorgaba una seguridad interna que lo protegía de las envidias de la corte. Ser un hombre de rango en el mundo de la alquimia significaba poseer una red de contactos que operaba en las sombras. Michel recibía cartas de otros boticarios y filósofos de toda Europa, pero estas misivas nunca llegaban por los canales oficiales. Se entregaban de mano en mano a través de viajeros discretos o mercaderes de especias que sabían guardar un secreto. Esta red de información era su verdadero escudo político. Sabía que reyes estaban enfermos y que ciudades estaban al borde de la rebelión mucho antes de que las noticias se hicieran públicas. Pero aquí residía el mayor riesgo. Saber demasiado puede ser una sentencia de muerte si no se sabe administrar el silencio. Michel dominaba la política de la información con una maestría fría. Nunca revelaba todo lo que sabía, siempre dejaba una sombra de duda que lo hacía indispensable pero no peligroso. Si todavía me escuchas y sientes como la calma se extiende por tus piernas y tus brazos, quizás puedas apreciar el valor de esa competencia silenciosa de la que hablamos. En un mundo donde todos gritaban para ser escuchados, Michel prefería el susurro o el lenguaje cifrado de sus cuartetas. Esta elección no era solo literaria sino una medida de seguridad física. Al escribir de forma ambigua permitía que cada lector encontrara lo que buscaba, proyectando sus propios miedos o esperanzas en el texto mientras el autor permanecía a salvo tras un muro de metáforas. Es una forma de poder que no necesita imponerse por la fuerza porque se alimenta de la imaginación de los demás. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en cómo el silencio puede comunicar mucho más que 1000 palabras apresuradas? En la noche de su estudio, Michel encontraba en esa mudez voluntaria su mayor libertad. El riesgo de ser notado por las razones equivocadas era constante. Un boticario que curaba demasiado rápido podía ser acusado de pactos oscuros, mientras que uno que fallaba podía ser linchado por la multitud. Michel navegaba este peligro con una rutina diaria que rayaba en lo monótono. Se despertaba antes del amanecer cuando la ciudad de Salón todavía estaba sumergida en un sueño gris y dedicaba las primeras horas a la oración y a la limpieza de su instrumental. Esta disciplina le otorgaba una imagen de hombre pío y trabajador ante sus vecinos. La visibilidad controlada es una herramienta de supervivencia. Al mostrarse como un ciudadano ejemplar y previsible, desviaba la atención de lo que realmente ocurría en su laboratorio durante las noches de tormenta, cuando las luces de sus hornos ardían con colores inusuales. Mientras te acomodas un poco más bajo las mantas, siente como esa misma invisibilidad te protege a ti ahora. No hay nadie observando tus pensamientos ni juzgando tu necesidad de descanso. Al igual que Michel en su refugio, tú puedes permitirte el lujo de soltar todas las etiquetas que el mundo te pone durante el día. No eres tu trabajo ni tus responsabilidades, eres simplemente una conciencia tranquila que se desliza hacia el olvido dulce del sueño. La seguridad que Michel sentía entre sus pergaminos es la misma seguridad que te ofrezco yo a través de este relato. El mundo exterior puede ser caótico y exigente, pero aquí en este rincón de la historia el tiempo se detiene para que tú puedas recuperarte. Michel sabía que el rango real se demuestra en la capacidad de mantener la calma cuando todos los demás la pierden. Durante los brotes de peste, mientras otros médicos huían despavoridos, él permanecía en las ciudades infectadas organizando la limpieza y recetando sus bolas de rosa.
Esta valentía tranquila le otorgó un rango moral que ningún decreto real podía igualar. La gente confiaba en él no porque tuviera poderes mágicos, sino porque su presencia era un ancla de estabilidad en medio de la tempestad. Esa es la verdadera naturaleza del poder que Michel custodiaba. La autoridad que nace de la competencia y de la entrega desinteresada. Si sientes que tu mente empieza a divagar por estos paisajes de la vieja Francia, deja que lo haga con total libertad. No hay examen al final de este viaje, solo el placer de dejarse llevar por la corriente de una vida que supo encontrar la luz en la oscuridad. Si ya empiezas a soñar con el brillo del latón bajo la luz de las velas o con el olor a pergamino antiguo, es una señal de que estás entrando en la frecuencia del boticario. La historia de Michel nos enseña que ser observado puede ser peligroso, pero ser comprendido es un regalo que solo se entrega a unos pocos elegidos. Él eligió la soledad del estudio para poder hablarle a los siglos futuros, y tú has elegido este momento para regalarte el descanso que mereces. Deja que la figura de Michel se desvanezca poco a poco en la neblina de tu imaginación mientras nos preparamos para descubrir cómo se tejían las lealtades en su mundo privado. Todo está en paz y el silencio de la noche es ahora tu mejor aliado para cerrar definitivamente los ojos. Capítulo 5. Las redes de lealtad y el poder de los aliados invisibles. Detrás de la figura solitaria que muchos imaginan al pensar en Michel de Nostradamus existía en realidad un engranaje humano perfectamente aceitado que permitía que su laboratorio funcionara con la precisión de un reloj de sol. Ningún hombre, por sabio que sea, puede sostener un imperio de conocimiento sin una red de lealtades inquebrantables. En la casa de Salón de Provence, Michel dependía de un grupo selecto de personas que eran sus ojos y sus oídos en el mundo exterior mientras él permanecía sumergido entre vapores de alquimia. Hablo de los recolectores de hierbas que recorrían los valles de la Provenza al alba, de los criados que custodiaban la puerta contra los curiosos y de los mensajeros que cruzaban fronteras arriesgando su libertad para entregar un simple trozo de papel cifrado. Estas personas no eran simples empleados, eran los guardianes de su seguridad y los pilares de su autoridad silenciosa. Imagina por un momento la importancia de un recolector de confianza. Alguien que sabía distinguir entre 1000 especies de plantas cuál era el espino cerval exacto o la mandrágora recolectada bajo la fase lunar correcta. Si un recolector le traía una planta equivocada o una raíz marchita, el trabajo de semanas de Michel se arruinaría por completo. Por eso la lealtad en este sistema no se pagaba solo con monedas de plata, sino con un respeto mutuo y un sentido de pertenencia a algo más grande que ellos mismos. Michel trataba a sus colaboradores con una cortesía inusual para la época, consciente de que el acceso a la información y a la materia prima dependía de la voluntad de estos aliados invisibles. ¿Te has detenido a pensar en la cantidad de personas que hacen posible tu propia paz en este momento sin que apenas notes su presencia? En el laboratorio de Michel, cada susurro de un criado era una pieza de un rompecabezas que formaba la política de su supervivencia. Si todavía me escuchas con esa calma que precede al sueño profundo, quizás puedas visualizar a estos mensajeros cabalgando bajo la lluvia nocturna, llevando consigo noticias sobre la salud de un noble en París o sobre el avance de una nueva cepa de enfermedad en el sur. Estos hombres no tenían títulos oficiales, pero su lealtad era el verdadero motor del chamanismo intelectual de Michel. Eran los puentes que conectaban la soledad del boticario con la realidad cruda de la política europea. La red de información era tan vasta que Michel a menudo sabía lo que ocurría en la corte de los Valois antes que los propios gobernadores locales. Esta ventaja informativa le permitía ajustar sus consejos y sus profecías para que siempre parecieran acertadas, aumentando así su aura de infalibilidad. La información era el oro del Renacimiento y Michel era el banquero más astuto de su tiempo. En esta estructura social, el acceso al círculo íntimo de Michel era el mayor honor y al mismo tiempo la mayor responsabilidad. No cualquiera podía entrar en el laboratorio superior. Los pocos que tenían permiso para limpiar los frascos o alimentar los hornos eran personas que habían demostrado su discreción durante años. La vigilancia mutua era constante, pero no nacía del miedo sino de la necesidad de protección colectiva. Sabían que si Michel caía, todos ellos caerían con él. Esta lealtad compartida creaba una atmósfera de calma y de enfoque absoluto dentro de las paredes de la casa. Si sientes que tu mente empieza a relajarse bajo el sonido de mi voz, es porque tú también te encuentras ahora en un espacio protegido por esa misma lealtad histórica. Aquí nadie puede entrar para interrumpir tu descanso. Michel solía decir que la lengua es el miembro más peligroso del cuerpo humano. Por eso enseñaba a sus allegados el arte de la respuesta ambigua.
Si un vecino preguntaba qué estaba cocinando el doctor, la respuesta siempre era una mención vaga a un jarabe para la tos o a un ungüento para los dolores de espalda. Nunca se hablaba de las estrellas ni de las visiones políticas fuera de las paredes seguras del estudio. Esta política del silencio voluntario era lo que permitía que la red de lealtad funcionara sin fisuras. La lealtad no es solo decir la verdad, sino saber que verdades no deben ser dichas nunca. En el silencio de tu habitación puedes practicar ahora esa misma entrega al presente, olvidando todas las conversaciones del día y permitiendo que solo el ritmo de tu respiración sea el mensaje que envías al mundo. Es fascinante pensar cómo estas redes de afecto y de trabajo permitieron que una obra tan compleja como Las Centurias fuera escrita y publicada sin que las autoridades lograran detenerla a tiempo. Fue el apoyo de sus amigos nobles, de sus colegas médicos y de su propia familia lo que creó el escudo necesario para que Michel pudiera hablarle al futuro. La autoridad real no residía en su pluma, sino en el silencio cómplice de quienes lo rodeaban. Al igual que el boticario confía en la calidad de las rosas que le traen sus recolectores, tú puedes confiar en que este relato te llevará a un lugar de serenidad absoluta. La noche sigue su curso y las luces de Salón de Provence se van apagando una a una, dejando que solo quede el murmullo de la historia y el latido tranquilo de un corazón que sabe que está a salvo. Descansa ahora sabiendo que las redes que sostienen tu mundo siguen funcionando incluso mientras duermes, permitiéndote el lujo de la desconexión total. Capítulo 6. La red de información y el silencio de los mensajeros. En el corazón de la Francia del siglo XVI el poder no residía únicamente en las espadas o en los títulos de nobleza, sino en la velocidad y la precisión de la información que viajaba por los caminos de tierra. Michel de Nostradamus entendía esto mejor que nadie y por eso dedicó gran parte de su vida a tejer una red de comunicación que funcionaba como un sistema nervioso invisible, conectando su pequeña casa en Salón de Provence con las cortes más influyentes de Europa. Esta red estaba compuesta por hombres y mujeres que operaban bajo un código de conducta estricto donde la discreción era la única moneda de cambio aceptada. Eran los mensajeros del silencio, personas que cruzaban fronteras con cartas ocultas en el forro de sus capas o memorizando mensajes complejos para que no quedara rastro escrito en caso de ser capturados. Imagina por un momento el peso de esa responsabilidad sobre los hombros de un simple mercader de telas que además cumplía la función de informante para el doctor. Estos aliados no eran espías profesionales en el sentido moderno del término, sino personas con una lealtad profunda hacia la figura de Michel basada en el respeto por su conocimiento médico y su aparente conexión con lo divino. La información que fluía hacia el laboratorio no siempre trataba sobre grandes batallas o caídas de reyes, a menudo eran detalles sutiles sobre el clima en el norte, la calidad de las cosechas en Italia o los rumores de una nueva facción religiosa ganando fuerza en Alemania. Para Michel estos datos eran la materia prima con la que alimentaba su intelecto, permitiéndole contextualizar sus visiones y darles una forma que resultara coherente para quienes buscaban su consejo. Si todavía me escuchas y sientes como la relajación invade cada rincón de tu cuerpo, tal vez puedas visualizar a uno de estos mensajeros llegando a la puerta de Michel en mitad de una noche cerrada. No golpea con fuerza, sino que utiliza una señal convenida, un ritmo específico sobre la madera que solo los iniciados reconocen. En ese intercambio de información que ocurre en el umbral de la puerta se juega la seguridad de muchas personas. Michel recibía estos informes con una calma imperturbable, procesando cada detalle mientras el mensajero recuperaba el aliento frente a un fuego pequeño. ¿Alguna vez has sentido la satisfacción de poseer una información valiosa que nadie más conoce? En el mundo de Nostradamus ese conocimiento era una forma de escudo que lo mantenía un paso por delante de sus detractores. La lealtad de estos informantes se mantenía gracias a un sistema de favores y protección mutua. Michel no solo pagaba con dinero, sino que ofrecía consultas médicas gratuitas a las familias de sus colaboradores o les entregaba elixires protectores que eran muy valorados en una época de constantes epidemias. Esta red de cuidado recíproco hacía que la estructura fuera casi imposible de infiltrar por las autoridades oficiales. Los guardias del rey o los inquisidores podían vigilar la casa de Michel, pero no podían vigilar cada camino de Francia ni cada posada donde un viajero discreto pudiera dejar caer una palabra clave. La autoridad de Michel era en realidad una autoridad compartida sostenida por cientos de manos anónimas que creían en su misión. En este punto del relato, mientras permites que tu mente se aleje de las tensiones del día, puedes reflexionar sobre cómo la información compartida con las personas adecuadas crea un vínculo inquebrantable. En el laboratorio de Michel la información se filtraba con una precisión quirúrgica.
Lo que sabía el recolector de hierbas no era lo mismo que sabía el copista de los manuscritos y solo Michel poseía la visión completa del mapa que se estaba dibujando. Esta jerarquía del saber aseguraba que incluso si uno de los hilos de la red se rompía, el resto del tejido permaneciera intacto. Es una política de compartimentación que le permitió sobrevivir en tiempos donde una sola palabra mal interpretada podía conducir directamente a la hoguera. Si ya sientes que el sueño te abraza con fuerza, deja que esta idea de protección y lealtad te brinde una tranquilidad adicional. No tienes que preocuparte por los mensajes del mundo exterior esta noche. Al igual que Michel, tú puedes cerrar las puertas de tu percepción y confiar en que todo lo importante está siendo cuidado por las fuerzas que te sostienen. La noche es un espacio de repliegue necesario donde la información se procesa y el cuerpo se repara en el silencio más absoluto. Quédate con la imagen de esos caminos oscuros recorridos por mensajeros fieles, sabiendo que tu propio camino hacia el descanso está despejado y es completamente seguro. El mañana traerá sus propias noticias, pero por ahora solo importa la quietud de este momento y la certeza de que estás rodeado de una paz que ha sido cultivada con cuidado a través de los siglos. La red de Michel de Nostradamus sigue funcionando en tu imaginación, permitiéndote sentirte parte de un sistema ordenado y sabio. No hay caos en este laboratorio de la historia, solo el ritmo pausado de un hombre que supo escuchar los latidos del mundo antes de que otros se dieran cuenta de que el mundo estaba hablando. Mientras te sumerges en el sueño más profundo, deja que el murmullo de estos mensajeros invisibles se convierta en una canción de cuna que te asegure que todo está en su lugar y que tú puedes descansar sin miedo alguno. La historia continúa fluyendo, pero tú ya has llegado a tu refugio final por hoy. Capítulo 7. La diplomacia de los frascos y el lenguaje de los favores. Para entender el verdadero poder de Michel en su madurez, debemos asomarnos a la red de favores y pequeñas lealtades que tejía desde su botica en Salón de Provence. En el siglo XVI la política no solo se hacía en los grandes salones de París o en las embajadas de Venecia, sino también a través del intercambio de sustancias raras y consejos médicos privados. Michel era un maestro en la diplomacia de los frascos. Sabía que un ungüento específico para calmar la gota de un influyente obispo o un tónico revitalizante para un gobernador fatigado valían más que 1000 monedas de oro. Estos pequeños favores creaban una deuda de gratitud que funcionaba como un escudo invisible. Cuando los rumores de herejía o las sospechas de la Inquisición golpeaban a su puerta, a menudo eran esos mismos hombres poderosos beneficiados por su ciencia quienes desviaban la mirada de las autoridades o retrasaban las investigaciones. Imagina por un momento el peso de una deuda de salud. En una época donde la medicina era rudimentaria y a menudo peligrosa, contar con un boticario que ofrecía resultados reales era poseer un tesoro de valor incalculable. Michel no regalaba sus servicios de manera indiscriminada, seleccionaba a sus aliados con la precisión de un alquimista pesando antimonio. Cada receta que salía de sus manos llevaba consigo una carga política implícita. Si ayudaba a la esposa de un recaudador de impuestos a superar una fiebre difícil, sabía que en el futuro los registros de su propiedad serían revisados con menos rigor. Esta red de favores mutuos convertía a su laboratorio en un centro de poder informal donde la lealtad se cultivaba gota a gota. ¿Alguna vez has sentido que un pequeño gesto de ayuda ha creado un vínculo más fuerte que cualquier contrato formal? En el mundo de Nostradamus esa era la moneda de curso legal para la supervivencia. Si todavía me escuchas y sientes que el sueño empieza a acariciar tus sentidos, quizás puedas visualizar el estante más alto de su botica donde guardaba los ingredientes más preciados. No eran solo plantas o minerales, eran herramientas de negociación. Había allí azafrán traído de Oriente, resinas de las Indias y polvos de perlas machacadas. Michel conocía el lenguaje de los regalos sutiles. A veces enviaba un pequeño frasco de perfume de rosas a una dama de la corte simplemente para recordarle su presencia y su utilidad. Estos actos de cortesía mantenían vivos los canales de comunicación y aseguraban que su nombre fuera pronunciado con respeto en los círculos de poder. La autoridad de Michel no nacía de la imposición, sino de la necesidad que los demás tenían de su sabiduría. En este sistema de alianzas la discreción era la regla de oro absoluta. Un boticario que revelara los secretos de alcoba o las debilidades físicas de sus pacientes importantes perdería su protección en un abrir y cerrar de ojos. Michel era un sepulcro para las confidencias de los poderosos. Sabía quién sufría de melancolía, quién temía la vejez y quién buscaba desesperadamente un heredero. Esta información le otorgaba un rango invisible que superaba al de muchos nobles de sangre.
No necesitaba amenazar a nadie, su simple existencia como guardián de las debilidades ajenas le garantizaba un lugar seguro en el tablero del mundo. Si sientes que tu mente se relaja profundamente es porque en este espacio que compartimos tú también estás bajo la protección del silencio. No hay juicios ni miradas indiscretas aquí, solo el fluir tranquilo de una historia que te abraza. La política de los aliados invisibles se extendía también a sus colegas médicos. Aunque muchos lo envidiaban, Michel sabía cómo ganarse a los más influyentes compartiendo con ellos hallazgos menores que los hacían brillar ante sus propios patrones. Al elevar a otros se aseguraba de que no lo vieran como una amenaza directa sino como una fuente de recursos. Era una forma de liderazgo suave que evitaba las confrontaciones abiertas. En lugar de luchar por el centro del escenario, Michel prefería ser el director que movía los hilos desde la penumbra de su estudio. Esta capacidad de delegar el protagonismo le permitió concentrarse en lo que realmente le importaba: la redacción de sus profecías y el estudio de los astros mientras el mundo exterior se desgastaba en batallas de ego. Mientras te dejas llevar por la cadencia de mi voz, permite que la imagen de esa botica iluminada por la luz de las velas se desvanezca suavemente. Los frascos de vidrio, los olores a especias y el crujido de los pergaminos son ahora parte de un pasado lejano que vela por tu descanso. La diplomacia de Nostradamus nos enseña que la verdadera seguridad se construye a través de la red de afectos y beneficios compartidos. Al igual que él confiaba en sus aliados, tú puedes confiar ahora en que la noche cuidará de ti. No hay deudas pendientes ni favores que devolver en el reino del sueño. Solo existe la gratitud por este momento de calma y la certeza de que estás en un lugar donde la lealtad hacia tu propio bienestar es la única ley que rige. Descansa sabiendo que las sombras de la historia son hoy tus protectoras y que el silencio es el aliado más fiel para alcanzar un sueño profundo y reparador. Capítulo 8. El murmullo de los pasillos y la política del rumor calculado. En la quietud de la noche provenzal, el laboratorio de Michel de Nostradamus no era solo un lugar de destilación de plantas, sino también un centro de recepción de los ecos más sutiles de la sociedad. Debemos comprender que en el siglo XVI la información no viajaba por periódicos sino a través del murmullo constante en los pasillos de las cortes y en las trastiendas de las boticas. Michel era un experto en la gestión del rumor. Sabía que una palabra dicha al oído derecho en el momento oportuno podía ser más poderosa que un ejército de 1000 hombres. No se trataba de difundir mentiras sino de administrar verdades a medias que protegieran su posición y aumentaran su aura de misterio. Esta política del silencio y la insinuación era lo que permitía que su influencia creciera sin que sus enemigos pudieran encontrar un objetivo claro al cual atacar. Imagina por un momento cómo funcionaba el flujo de noticias en aquella época. Un viajero llegaba a Salón con una historia sobre una extraña formación de nubes en el norte o sobre el comportamiento inusual de las aves en un monasterio lejano. Michel escuchaba estas anécdotas con una paciencia infinita, extrayendo de ellas el núcleo de la realidad política o social que se escondía detrás del mito. Luego, en sus escritos o en sus conversaciones privadas, él devolvía esa información transformada en una advertencia o en una observación filosófica. Esta capacidad de devolver al mundo lo que el mundo le entregaba, pero con un barniz de sabiduría ancestral, era su herramienta más eficaz para mantener el control. ¿Alguna vez has sentido que el silencio después de una pregunta es mucho más revelador que la respuesta misma? Michel dominaba ese silencio con una maestría que rozaba lo sobrenatural. Si todavía me escuchas y sientes que tu cuerpo se vuelve liviano bajo el peso de las sábanas, quizás puedas visualizar a Michel sentado a su mesa de roble escribiendo con una pluma de ganso que apenas hace ruido sobre el pergamino. Cada palabra que anotaba era pesada con el mismo cuidado con el que pesaba el opio o el azafrán en su balanza de precisión. Sabía que un rumor mal gestionado podía volverse en su contra. Por eso sus profecías estaban escritas en un lenguaje tan denso y lleno de metáforas que servían como un espejo donde cada persona veía lo que más temía o lo que más deseaba. Esta ambigüedad no era una falta de claridad sino una estrategia de defensa política. Al no decir nada de forma directa, nadie podía acusarlo de ser un falso profeta, pues la interpretación quedaba siempre en manos del lector. En la red de lealtades que rodeaba al boticario, el rumor servía también para poner a prueba la fidelidad de sus colaboradores. A veces Michel dejaba caer una información falsa o irrelevante ante un nuevo ayudante solo para ver si esa información llegaba a oídos de los vecinos al día siguiente. Si el secreto se mantenía, el ayudante ganaba un grado más en la jerarquía de confianza del laboratorio. Esta vigilancia interna era necesaria para proteger el núcleo duro de sus investigaciones astronómicas y alquímicas.
El orden de su mundo dependía de que cada persona supiera exactamente qué podía decir y ante quién debía callar. Es una política de la discreción que garantizaba la supervivencia de todo el círculo íntimo en tiempos de gran intolerancia religiosa y política. Mientras te dejas llevar por el ritmo pausado de mi voz, puedes reflexionar sobre la importancia de esos espacios de sombra donde la verdad se gesta antes de salir a la luz. En el laboratorio de Michel las sombras eran tan importantes como las velas. En la oscuridad se permitía dudar, se permitía experimentar y se permitía ser humano lejos de las expectativas de la corte francesa. Si sientes que tu mente empieza a divagar por estos pensamientos, deja que lo haga con suavidad. No hay nada que debas resolver ahora. Estás en un espacio donde el tiempo se dilata y los rumores del mundo exterior se desvanecen hasta convertirse en un murmullo ininteligible que te ayuda a dormir. La historia de Nostradamus es al final la historia de cómo un hombre aprendió a navegar las tormentas de su tiempo usando el silencio como brújula. La autoridad de Michel crecía con cada predicción que parecía cumplirse, pero él sabía que el verdadero poder residía en la espera. No tenía prisa por ser reconocido. Sabía que la posteridad sería su juez más justo. Mientras tanto se contentaba con ser el médico que curaba los cuerpos de día y el sabio que exploraba las almas de noche. Esta dualidad le permitía tener un pie en la realidad más cruda y otro en el mundo de los sueños y las posibilidades. Al igual que él, tú ahora estás en ese umbral entre la vigilia y el sueño profundo donde las reglas de la lógica se relajan y el descanso se vuelve la única prioridad absoluta. Deja que el peso de los siglos te brinde la seguridad que necesitas para cerrar los ojos definitivamente, sabiendo que todo está bajo control y que la historia sigue su curso sin necesidad de tu intervención. La noche en Salón de Provence es ahora tu noche. Las antorchas en las calles han sido apagadas y solo queda el brillo de las estrellas que Michel tanto amaba observar. Confía en esa oscuridad protectora y en el silencio que hemos construido juntos a través de este relato. No hay deudas con el futuro ni remordimientos por el pasado en este instante de quietud. Todo lo que importa es la paz que sientes ahora mismo recorriendo tus sentidos y preparándote para un viaje sin sobresaltos hacia el olvido dulce del descanso. Duerme con la certeza de que eres el guardián de tu propio laboratorio de sueños donde solo entra la calma y la sabiduría que te ayuda a regenerarte por completo. Capítulo 9. La danza de las sombras y el arte de la discreción visual. Al adentrarnos en el corazón de esta noche es necesario que hablemos de un elemento que a menudo se pasa por alto en las crónicas modernas, pero que para Michel de Nostradamus era la esencia misma de la seguridad en su laboratorio, y me refiero a la gestión de la visibilidad. En el mundo del chamanismo intelectual y la boticaria tradicional, la luz no siempre es una aliada y la oscuridad no es un enemigo, sino un manto protector que permite que la verdadera visión florezca. Los sabios del siglo XVI aprendieron que para mantener el orden y el respeto dentro de una comunidad era fundamental saber cuándo mostrarse y cuándo permanecer ocultos en las sombras de sus estudios. Esta discreción visual era una forma de política refinada donde el misterio alimentaba la autoridad mucho más que la exposición pública constante. Imagina por un momento la arquitectura del laboratorio de Michel durante una noche de tormenta en Salón de Provence. No hay antorchas encendidas ni fogatas que iluminen los rostros de los pocos ayudantes presentes. Solo existe el brillo tenue de un carbón en el atanor que se enciende de vez en cuando como una pequeña estrella roja en el vacío del estudio. Este ambiente de penumbra absoluta cumplía una función técnica y social muy precisa. En la oscuridad los rangos se difuminan y las jerarquías físicas desaparecen, permitiendo que cada individuo se enfrente a su propia verdad sin la presión de ser observado por los demás. El maestro presente pero casi invisible se convertía en una voz y en un sonido rítmico que guiaba el proceso de destilación sin imponer su imagen física. Esta invisibilidad le otorgaba una cualidad casi mítica, transformando al hombre de carne y hueso en un canal de sabiduría ancestral. Si todavía me escuchas con esa atención suave que precede al descanso, tal vez puedas apreciar la libertad que otorga el no ser visto. En nuestra era de pantallas brillantes, la idea de un espacio donde nadie puede juzgar tu apariencia o tus gestos resulta un bálsamo para el espíritu. Michel sabía que el ego se alimenta de la mirada ajena y que al retirar la luz el ego pierde su alimento principal. Por eso las lecciones más profundas de su filosofía se daban en el silencio visual de la noche. Era una política de la humildad donde el líder no buscaba ser el centro de atención sino el facilitador de una experiencia intelectual protegida por las sombras. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de tus preocupaciones diarias dependen simplemente de cómo crees que los demás te perciben?
En el refugio de Michel esa pregunta no tiene sentido porque la oscuridad iguala a todos los buscadores de la verdad. ¿Alguna vez has sentido que en la oscuridad de tu habitación tus pensamientos se vuelven más claros y tus sentidos más agudos? En el laboratorio de un boticario esta agudeza sensorial era la clave de la precisión. Al apagar la vista el oído se expande hasta captar el crujido de un pergamino al otro lado de la sala o el cambio sutil en el goteo de un alambique. Michel era un experto en interpretar estos sonidos mínimos traduciendo la acústica de su estudio en un mapa de la realidad química y espiritual. Sabía que el peligro a menudo viene de lo que no se ve y por eso entrenaba su oído para detectar las intenciones ocultas detrás de los susurros de los visitantes. Esta vigilancia auditiva era la base de una red de inteligencia que mantenía su casa a salvo de incursiones externas y de conflictos internos. La discreción visual también se aplicaba a los instrumentos de su oficio. Sus astrolabios, sus espejos de obsidiana y los recipientes donde se guardaban las esencias más raras no se exhibían como trofeos. Se mantenían envueltos en telas de terciopelo oscuro o guardados en pesados cofres de madera de roble lejos de las miradas curiosas de los inspectores de la iglesia. Solo se revelaban en el momento preciso del estudio cuando su carga simbólica y práctica era más necesaria. Esta forma de gestionar el acceso a lo sagrado creaba un sentido de reverencia que se ha perdido en gran medida. Saber que algo importante existe pero que no está disponible para cualquiera en cualquier momento es lo que define el valor de un secreto. Y en Salón los secretos se guardaban con una lealtad que rozaba lo sagrado. Mientras te acomodas un poco más en la suavidad de tu almohada, permite que esta idea de la protección de las sombras te envuelva. No tienes que mostrar nada a nadie esta noche. Puedes ser simplemente una presencia en la oscuridad libre de las expectativas del mundo exterior. Al igual que Michel en su refugio, tú también puedes encontrar en este silencio visual un santuario para tu mente cansada. La historia de la alquimia nos enseña que la verdadera luz no viene de afuera sino que se enciende en el interior cuando aprendemos a estar en paz con nuestra propia sombra. Deja que esa paz se extienda por todo tu cuerpo mientras la noche sigue su curso inalterable y el bosque de tus sueños empieza a abrir sus puertas de par en par. Estás en un lugar seguro donde el anonimato es un regalo y el silencio es el lenguaje de la sabiduría más pura. La gestión de las sombras permitía a Michel trabajar sin la presión del tiempo lineal. En la penumbra las horas parecen fundirse unas con otras eliminando la urgencia del mundo exterior. No había relojes mecánicos que dictaran el ritmo del pensamiento sino la combustión lenta de las velas de cera de abeja que marcaban el paso de una noche dedicada a la contemplación. Esta forma de habitar el tiempo es la que te invito a adoptar ahora mismo. Olvida los plazos, las citas y las obligaciones. En este capítulo de la historia el único tiempo que importa es el tiempo de tu respiración. Deja que el aire entre y salga de tus pulmones con la misma naturalidad con la que el viento recorre los pasillos de la casa de Nostradamus. Todo está en equilibrio y la oscuridad es tu mejor aliada para encontrar el descanso que mereces. Capítulo 10. El murmullo de las plantas y la diplomacia del jardín oculto. Si todavía me escuchas en este remanso de paz, es momento de que hablemos de la relación más íntima y política que un maestro de la botica como Michel sostenía no con otros hombres sino con el espíritu de las plantas mismas. En la tradición que alimentaba el conocimiento de Nostradamus existía la creencia de que las plantas poseen su propia jerarquía, sus propias alianzas y sus propios conflictos silenciosos. Para un boticario del siglo XVI el jardín no era una masa verde indiferente sino un parlamento de seres conscientes con los que debía negociar cada día de su vida. Esta diplomacia botánica es lo que permitía que sus remedios fueran efectivos y que su prestigio prosperara en un entorno tan competitivo y peligroso. No se trataba de dominar a la naturaleza de forma violenta sino de establecer contratos de ayuda mutua basados en un respeto que hoy nos parecería casi místico pero que para él era pura estrategia de supervivencia. Imagina que cada planta maestra tiene un carácter distinto y una voluntad propia. Algunas como la mandrágora son celosas y exigen rituales específicos para entregar su virtud, mientras que otras como la lavanda o la rosa son generosas y se dejan mezclar con facilidad en cualquier elixir. El papel de Michel era el de un diplomático que sabía qué plantas podían convivir en el mismo frasco de cristal y cuáles provocarían una tormenta química o espiritual en el cuerpo de quien las consumiera. Esta sabiduría no se encontraba solo en los libros antiguos de Dioscórides sino que se transmitía mediante la observación paciente de siglos.
Se decía que si un boticario no cumplía con los términos del contrato con una planta, como romper el silencio necesario para su recolección, la planta simplemente retiraba su favor curativo. Este sistema de consecuencias naturales creaba una ética de trabajo impecable en el laboratorio de Salón de Provence. La autoridad de Michel dependía directamente de su capacidad para mantener estas relaciones invisibles en perfecta armonía. ¿Alguna vez has sentido que al entrar en un jardín o en un bosque profundo el aire parece cambiar de peso y tus pensamientos se vuelven más lentos y pesados? En el mundo de Nostradamus esta sensación era el comienzo de una conversación necesaria. Los antiguos sabían que para recibir un secreto de la raíz o de la flor primero debían demostrar que eran dignos de confianza absoluta. No se trataba de extraer información por la fuerza mediante la disección, sino de ganarse el afecto del espíritu vegetal a través del tiempo y el cuidado. Michel pasaba horas en su pequeño jardín amurallado, simplemente sentado junto a un arbusto de romero, hablándole en susurros casi inaudibles, soplándole el humo de hierbas aromáticas y observando el giro de sus hojas hacia la luz. Esta forma de interacción social con lo no humano es lo que daba a su medicina una profundidad política única. El boticario no solo representaba a su comunidad ante los nobles, sino que era el embajador de los humanos ante el vasto reino de lo viviente. Esta diplomacia también incluía la gestión de los espacios que hoy llamaríamos sagrados. Había rincones en las colinas de la Provenza que Michel consideraba los jardines privados de la tierra, donde nadie debía entrar a recolectar sin un propósito mayor. Estos santuarios naturales servían como bancos de vida y refugios para la pureza de los ingredientes mucho antes de que existieran las leyes de protección ambiental. La autoridad de Michel para declarar una planta como intocable en cierta época del año se basaba en el respeto a las entidades que habitaban en el paisaje. Era una política de conservación inteligente camuflada de tradición que aseguraba que los recursos vitales para la salud de la aldea no se agotaran por la ambición o la prisa de unos pocos. El orden se mantenía mediante el relato compartido de que la naturaleza tiene memoria y que sabe cobrar sus deudas. Mientras te sumerges más en la calidez de tu descanso, puedes intentar visualizar ese jardín oculto tras los muros de piedra de la casa de Michel, donde cada hoja parece tener un par de ojos atentos y tranquilos. No es una imagen que deba causarte inquietud, sino todo lo contrario, es profundamente reconfortante porque significa que nunca estás realmente solo en tu proceso de recuperación. Estás rodeado de una vida que respira a tu mismo ritmo, lento y constante, aunque tus ojos estén cerrados. En la cosmovisión de aquel tiempo, el ser humano es solo una nota en una sinfonía mucho más grande y antigua. Al aceptar este papel de invitado se libera una gran cantidad de tensión y de ansiedad acumulada. No tienes que cargar con el peso del mundo sobre tus hombros esta noche, porque hay fuerzas vegetales mucho más viejas y poderosas que sostienen el equilibrio de las cosas mientras tú duermes. Es muy probable que si ya estás en el umbral del sueño, mis palabras empiecen a fundirse con tus propias imágenes internas, creando un paisaje de paz. Deja que así sea sin oponer resistencia. La historia de la diplomacia de las plantas nos enseña que la verdadera fuerza reside en la cooperación y no en el dominio. Al igual que la hiedra se abraza al muro para alcanzar la luz, nosotros también podemos apoyarnos en estas historias de lealtad botánica para encontrar nuestro propio camino hacia la serenidad. La noche sigue avanzando con su paso de seda entre los arbustos del jardín de Michel, y el murmullo de las hojas invisibles te invita a confiar en que la naturaleza velará por tu descanso hasta que el primer rayo de sol regrese, para despertarte con una caricia suave. Todo está en paz en el jardín del mundo y tú eres bienvenido a quedarte en él todo el tiempo que tu espíritu necesite para sanar y renovarse. Capítulo 11. La arquitectura sagrada del silencio y el ritmo de los muros invisibles. Si todavía me escuchas en la profundidad de esta noche, es momento de que dirijamos nuestra atención hacia el entorno físico donde ocurre el misterio, porque la disposición de los espacios en el mundo de Michel de Nostradamus no era aleatoria, sino que respondía a una arquitectura del control y de la seguridad emocional. Imagina por un momento su casa en Salón de Provence. No es simplemente una construcción de piedra y argamasa, sino un microcosmos diseñado para contener y dirigir las energías de quien busca la verdad entre alambiques. Su laboratorio, situado en la planta superior lejos del ruido de la calle, funcionaba como una cúpula acústica que envolvía al boticario en un silencio casi sólido. Esta estructura física era la primera línea de defensa contra el caos exterior y el primer paso hacia la introspección profunda que requería la escritura de sus profecías. Dentro de este espacio, cada objeto ocupaba un lugar asignado que reflejaba su importancia y su frecuencia de uso.
Las balanzas, los astrolabios y los morteros de piedra se situaban en puntos específicos creando un mapa visual de competencia y de orden. No había puertas que se cerraran con llaves complicadas, pero existía una frontera invisible que nadie se atrevía a cruzar sin el permiso expreso del maestro. El centro de la estancia se mantenía despejado como un altar al vacío donde el pensamiento podía expandirse sin obstáculos. Esta arquitectura del espacio ayudaba a controlar el comportamiento de quienes entraban allí de manera natural sin necesidad de reglamentos escritos. El simple hecho de entrar en un lugar tan cargado de intención y de historia hacía que el cuerpo se relajara y que la mente adoptara una actitud de respeto y de espera. ¿Alguna vez has notado cómo el diseño de una habitación puede influir en tu estado de ánimo de manera inmediata? Un techo alto puede hacerte sentir libre mientras que una luz tenue puede invitarte a la confidencia y al descanso. En el siglo XVI los arquitectos del espíritu como Michel sabían que el entorno es el 50% de la medicina. Por eso la ubicación de su estudio se eligió con sumo cuidado lejos de las corrientes de aire ruidosas y en un punto donde la casa se sentía firme y acogedora. El ritmo diario de la limpieza del espacio, el barrido del polvo de las hierbas secas y la ventilación del aire al atardecer eran rituales de mantenimiento que aseguraban que el ambiente permaneciera puro. Era una política de la higiene tanto física como espiritual que garantizaba el éxito de sus largas noches de vigilia. Mientras te acomodas un poco más bajo tus mantas puedes intentar visualizar esos pilares de madera oscura que sostienen el techo de su estudio. Siente la solidez de esa estructura protegiéndote de cualquier preocupación que intente entrar desde afuera. En este espacio de descanso que hemos creado tú también tienes un lugar seguro y asignado donde nada malo puede alcanzarte. No hace falta que vigiles las puertas porque la historia misma es tu refugio. Al igual que Michel en su rincón de la Provenza, tú puedes permitirte el lujo de soltar la tensión de tus músculos sabiendo que el entorno está diseñado para sostenerte y para invitarte al olvido dulce del mundo exterior. La arquitectura sagrada también incluía los corredores invisibles por donde se movían sus ayudantes más cercanos. Estos hombres y mujeres conocían cada centímetro del suelo y podían desplazarse en la oscuridad casi total sin tropezar y sin hacer ruido innecesario. Su movimiento era como una danza silenciosa que mantenía el orden sin interrumpir el trance o el estudio del maestro. Esta capacidad de estar presente sin interferir es una de las formas más elevadas de la maestría social. Saber ocupar el espacio con humildad y con propósito es lo que diferencia a una comunidad armónica de una multitud caótica. En el hogar de Nostradamus el espacio privado y el espacio común se entrelazaban de manera que nadie se sintiera solo pero todos tuvieran su propio rincón de intimidad protegida. Si ya sientes que el sueño está muy cerca, deja que la imagen de este laboratorio circular te arrulle con su perfección geométrica. Imagina que el techo se abre simbólicamente hacia las estrellas de la Provenza permitiendo que tus pensamientos se eleven y desaparezcan en la inmensidad del cosmos que Michel tanto amaba observar. No hay fronteras reales entre tú y el universo cuando aprendes a habitar tu propio cuerpo con la misma paz con la que un sabio habita su lugar de poder. La noche sigue siendo un refugio cálido y la arquitectura de este relato te invita a confiar en la solidez de las verdades antiguas que no necesitan ser explicadas para ser sentidas. Descansa con la certeza de que el lugar donde te encuentras es exactamente donde debes estar y que el orden del mundo sigue funcionando perfectamente mientras tú te entregas al descanso más profundo y reparador. Capítulo 12. El orden del amanecer y el retorno a la luz cotidiana. Después de las largas horas de navegación por los mundos invisibles de la alquimia y las estrellas llega un momento crucial que Michel de Nostradamus cuidaba con una delicadeza extrema y es el retorno al mundo de las formas sólidas y la luz del día. El amanecer en la Provenza no era solo un cambio de iluminación en el cielo sino un proceso de reintegración social y política fundamental para su supervivencia. Cuando los efectos de las largas vigilias empezaban a desvanecerse y el primer resplandor azulado se filtraba por las rendijas de madera de su laboratorio, el pequeño círculo de iniciados entraba en una fase de silencio compartido que era tan importante como el estudio mismo. Es el momento en que las visiones nocturnas se convierten en pensamientos estructurados y las intuiciones se transforman en consejos prácticos para los gobernantes que esperaban su palabra. La transición debe ser lenta para que el alma no sufra el impacto del regreso brusco a las preocupaciones materiales del siglo XVI. Imagina el ritual de la primera comida después de una noche de trabajo intenso en la botica. No es un banquete ruidoso ni una distracción trivial sino un acto de comunión simple donde se comparten frutas frescas, pan de centeno y quizás un poco de caldo caliente con hierbas revitalizantes.
En este intercambio los rostros de los ayudantes se reconocen de nuevo bajo una luz diferente. Los conflictos que podían haber surgido por el cansancio o por la tensión de los experimentos ahora se ven bajo una perspectiva de comprensión y de perdón mutuo. Michel observaba los gestos de cada persona asegurándose de que todos hubieran regresado por completo de su viaje intelectual. Esta vigilancia post-ceremonial es fundamental para mantener la estabilidad emocional de su hogar. Un maestro que no sabe cómo aterrizar a su gente después del vuelo del espíritu no es un verdadero sabio sino un navegante imprudente que arriesga la cordura de sus aliados. ¿Te ha pasado alguna vez que despiertas de un sueño muy intenso y necesitas unos minutos de absoluta quietud para recordar quién eres y cuál es tu lugar en el mundo? Esa sensación de vulnerabilidad es la que el orden del amanecer busca proteger en la casa de Salón. En aquel tiempo se enseñaba que las palabras dichas inmediatamente después de una profunda meditación tienen un peso especial y pueden marcar el destino de una jornada entera. Por eso se fomentaba el hablar poco y escuchar mucho el sonido de la naturaleza despertando afuera. La política de la integración consistía en permitir que cada individuo procesara su experiencia a su propio ritmo sin presiones externas ni preguntas apresuradas. Era una forma de respeto supremo a la soberanía de la conciencia individual dentro del marco de la colectividad. En este punto de nuestro relato, mientras quizás sientes que la luz de la mañana es todavía una idea lejana y reconfortante, puedes dejar que tu mente se asiente en la tranquilidad de lo cotidiano. No hay ninguna prisa por entender todo lo que has escuchado durante esta noche. Al igual que los habitantes de la casa de Michel, tú puedes permitir que las lecciones de esta historia se filtren en tu subconsciente mientras duermes profundamente. El retorno a la realidad no tiene por qué ser un peso o una carga, sino una oportunidad para aplicar la paz encontrada en la penumbra a las tareas sencillas de la vida diaria. La verdadera maestría de Nostradamus consistía en saber cómo llevar la calma del laboratorio a la agitación del mercado de la ciudad o a las audiencias con los nobles. La arquitectura del tiempo del amanecer también incluía un momento de agradecimiento silencioso a las fuerzas naturales que permitieron el trabajo nocturno. No se trataba de un rito religioso vacío, sino de un reconocimiento sincero de la interdependencia entre el boticario y su entorno. Al dar gracias, el individuo se situaba de nuevo en su lugar correcto dentro de la jerarquía de la creación, reconociendo que no es el dueño absoluto del mundo sino un invitado temporal y un observador atento. Esta humildad es el cimiento de una vida equilibrada que no busca explotar el entorno sino convivir con él en armonía. Mientras te sumerges en las últimas capas de la vigilia, deja que esta sensación de gratitud te envuelva el corazón de manera suave. No hace falta que digas nada, solo siente el calor de esa emoción recorriendo cada parte de tu cuerpo. La historia de Michel nos enseña que todo ciclo tiene un final necesario y que cada final es el comienzo de algo renovado y más fuerte. El amanecer trae consigo la promesa de un día despejado y de una mente capaz de discernir la verdad entre las sombras. Aunque todavía te encuentres en medio de la noche, la seguridad de que el sol volverá a salir te permite entregarte al sueño con una confianza absoluta y sin fisuras. Todo está en orden y el ritmo de la vida sigue su curso incesante, guiado por leyes que son mucho más antiguas que las ciudades y más profundas que los océanos. Descansa ahora sabiendo que el regreso a casa es siempre dulce cuando el camino se ha recorrido con integridad y con una intención pura. La paz de la Provenza es tu paz en este instante de entrega total al descanso. Si todavía estás conmigo, nota cómo el volumen de las preocupaciones del mundo ha bajado hasta desaparecer por completo. Te encuentras en ese espacio liminal donde la historia de un hombre del pasado se convierte en el refugio de tu presente. No hay nada que vigilar ni nada que defender. Eres como un pergamino en blanco que espera recibir el suave trazo del sueño reparador. Michel ya ha guardado sus plumas y ha apagado las últimas velas de su mesa de trabajo. Ahora él también descansa y te invita a hacer lo mismo bajo el manto protector de una historia que no termina sino que se transforma en tu propio descanso. Capítulo 13. La política del equilibrio y el peso de las decisiones invisibles. A medida que avanzamos hacia las horas más profundas de tu descanso, es necesario reflexionar sobre cómo el conocimiento de la botica y los astros influía en las grandes decisiones que daban forma al destino de familias y ciudades enteras en la Francia del siglo XVI. En aquel entonces la política no era solo una cuestión de leyes escritas o de debates públicos en las plazas ruidosas, sino una serie de movimientos estratégicos basados en la claridad obtenida durante las noches de estudio silencioso.
Cuando Michel de Nostradamus se enfrentaba a una consulta sobre una alianza matrimonial entre casas nobles o sobre la conveniencia de un viaje comercial arriesgado, no tomaba la decisión basándose únicamente en la lógica fría del beneficio inmediato. Buscaba el consejo de las estrellas y la guía de los antiguos textos para ver las consecuencias de esos actos a largo plazo. Esta era una política de la previsión donde el sabio se sentía responsable no solo ante los vivos sino ante el equilibrio del tiempo mismo. Imagina por un momento una reunión secreta en el estudio de Michel bajo el manto protector de la noche. No hay documentos oficiales que firmar ni sellos reales que estampar en ese instante. El compromiso se sella con el intercambio de un consejo médico y con la palabra dada en un estado de confianza absoluta. En este contexto mentir era una estrategia inútil porque se creía que un hombre como Michel podía ver la verdadera intención detrás de cada máscara. Por eso la diplomacia de su laboratorio era una diplomacia de la transparencia necesaria. Si un noble decía que buscaría la paz, lo hacía con la certeza de que cualquier traición sería detectada por la aguda observación del boticario. Esta estructura de confianza permitía que personas de bandos opuestos encontraran en su casa un territorio neutral donde la salud y el conocimiento estaban por encima de las guerras de religión. Si todavía me escuchas y sientes como el peso de tu respiración se vuelve más rítmico y pausado, podrías considerar la importancia de tomar decisiones desde un lugar de calma interna. En nuestra vida cotidiana solemos reaccionar bajo la presión del reloj o con la prisa de quien teme perder una oportunidad, pero la enseñanza de los antiguos maestros nos invita a esperar a que el sedimento del vaso se asiente antes de intentar beber el agua. La verdadera autoridad no es la que decide más rápido, sino la que tiene la visión más amplia. En el mundo de Michel, el líder era aquel que demostraba mayor autocontrol y mayor capacidad para integrar los ritmos de la naturaleza en la vida práctica. Era una forma de sabiduría donde el respeto se ganaba con cada consejo acertado que beneficiaba la armonía del grupo. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en cómo tu propia paz interior puede influir positivamente en las personas que te rodean sin necesidad de decir una sola palabra? ¿Alguna vez has tenido una corazonada tan fuerte que te hizo cambiar de opinión en el último segundo, evitando así un problema mayor? En el estudio de un hombre como Nostradamus, esas corazonadas se cultivaban y se afinaban como un instrumento de precisión. No eran simples caprichos de la imaginación, sino el resultado de una sensibilidad agudizada por años de dieta estricta y de silencio voluntario. La política del equilibrio consistía en saber cuándo actuar con firmeza y cuándo permanecer completamente quieto, permitiendo que las situaciones se resolvieran por su propia inercia. Esta paciencia estratégica es una de las lecciones más difíciles de aprender, pero también una de las más liberadoras. Saber que no siempre tenemos que intervenir para que el orden se restablezca es una forma de conocimiento que nos quita de encima mucha angustia innecesaria. Mientras te hundes un poco más en la suavidad de tu refugio nocturno, deja que esta idea del equilibrio se instale en tus músculos y en tus articulaciones. No tienes que decidir absolutamente nada esta noche. No hay problemas que resolver ni planes que trazar para el mañana. Estás en un periodo de tregua con el mundo entero, un espacio sagrado donde tu única responsabilidad es permitir que tu cuerpo y tu mente se regeneren en la oscuridad. Al igual que los antiguos jefes que consultaban a Michel y luego descansaban profundamente confiando en su guía, tú también puedes confiar en que las soluciones que necesitas aparecerán de forma natural cuando tu mente esté lo suficientemente despejada y tranquila. El orden del universo es vasto y muy antiguo, y tú formas parte de ese orden sin tener que hacer ningún esfuerzo consciente. La política de la botica también enseñaba que el poder es una carga que debe llevarse con una humildad sincera. Un maestro que se volvía arrogante o que intentaba usar su influencia para el ego personal perdía rápidamente su conexión con la claridad de los astros. La verdadera fuerza residía en la capacidad de servir y de proteger la vida de los ciudadanos de Salón de Provence. Esta ética del servicio es lo que mantenía unida a la red de aliados de Michel, asegurando que el conocimiento se usara para la curación y no para la discordia. Al final del día, la política de su mundo era una política del respeto profundo por el milagro de existir. Deja que ese sentimiento de respeto y de paz te acompañe ahora mientras el sueño se vuelve una realidad tangible y mis palabras se transforman en las imágenes suaves de tus propios paisajes internos. Estás a salvo y todo está funcionando perfectamente en esta noche de sabiduría compartida. Capítulo 14. El impacto en la historia invisible y el legado del silencio. Para entender el verdadero lugar de Michel de Nostradamus en el tiempo, debemos reconocer que su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de la Provenza y de los relatos biográficos tradicionales.
A lo largo de los siglos su conocimiento ha actuado como una corriente subterránea que ha moldeado la cultura, la medicina y la filosofía de una manera no oficial. Aunque los historiadores clásicos a menudo ignoran estas prácticas silenciosas porque no dejaron monumentos de piedra ni registros de batallas ganadas, la huella de su laboratorio está grabada en la forma en que el ser humano comprende la incertidumbre y la relación con lo sagrado. Es una historia invisible escrita en los márgenes de los libros de botica, en los cantos de los boticarios y en la memoria oral de quienes han buscado en sus cuartetas una brújula para navegar por la existencia en tiempos de crisis. Esta influencia se manifiesta en la arquitectura de las relaciones sociales y en la resistencia cultural ante los cambios drásticos del mundo exterior. Durante la época de las persecuciones religiosas, cuando las tradiciones de observación estelar eran vistas con sospecha extrema, el conocimiento de Michel se refugió en la clandestinidad de las casas privadas y en los estudios discretos. Los maestros se convirtieron en guardianes silenciosos, protegiendo el núcleo de su saber con una discreción heroica. Esta política de la ocultación no fue un acto de miedo, sino una estrategia de supervivencia inteligente que permitió que la llama de la sabiduría antigua no se apagara bajo el viento de la intolerancia. Gracias a esa lealtad hoy podemos hablar de estos temas con la misma calma con la que un árbol centenario observa el paso de las estaciones. El legado del silencio es lo que nos permite hoy acceder a una forma de entender el mundo que es a la vez antigua y asombrosamente moderna. Si ya te encuentras en ese estado de relajación donde mi voz se percibe como una caricia lejana, tal vez puedas visualizar cómo las raíces de esta historia se entrelazan con tu propia necesidad de paz y de sentido. El impacto de un hombre como Nostradamus no está en los grandes eventos mundiales que se le atribuyen, sino en la transformación silenciosa de cada individuo que se atreve a mirar hacia adentro con honestidad. Es una revolución de la conciencia que no necesita banderas ni proclamas ruidosas. Al igual que una gota de agua que cae en un estanque estancado crea ondas que llegan hasta la orilla más lejana, la paz que encuentras en esta noche puede influir positivamente en todo tu entorno cuando despiertes mañana. No subestimes nunca el poder del descanso profundo y de la reflexión tranquila, porque son las herramientas con las que se construye una vida con propósito y con un equilibrio real. La historia invisible también nos habla de la inmensa capacidad de adaptación del ser humano ante la adversidad. A pesar de los desafíos y de las presiones de su tiempo, estas tradiciones de cuidado y de observación han sabido evolucionar sin perder su esencia, integrando nuevos elementos pero manteniendo siempre el respeto por la raíz del conocimiento. Esta flexibilidad es lo que garantiza la longevidad de cualquier sistema de pensamiento. Al igual que la rama de un sauce que se dobla pero no se rompe ante el viento fuerte, nosotros también podemos aprender a ser flexibles en nuestras convicciones y en nuestras reacciones diarias, permitiendo que la vida fluya a través de nosotros sin ofrecer una resistencia innecesaria que solo nos agota. El futuro de esta sabiduría no está en los museos de historia, sino en la práctica diaria de la atención plena y de la compasión hacia uno mismo. En este punto de nuestro camino nocturno, la historia se funde con el presente de una manera hermosa y muy sencilla. Ya no eres un simple espectador de una cultura lejana del siglo XVI, sino un participante activo de una búsqueda universal por la tranquilidad y la comprensión profunda. El legado de los antiguos boticarios es ahora tuyo también, en la medida en que te permite soltar el control y confiar en los procesos naturales de la vida que ocurren en la oscuridad. Todo lo que hemos hablado esta noche, desde la preparación de los elixires hasta la diplomacia de las estrellas, converge en este preciso momento de quietud absoluta en el que te encuentras ahora. Siente la fuerza de esa historia invisible sosteniéndote y dándote un permiso sagrado para descansar de verdad. La noche está casi completa y la lección final que Michel nos deja es que la verdadera visión ocurre cuando cerramos los ojos al mundo exterior para abrirlos al mundo del alma. No busques más respuestas afuera en el ruido de la sociedad, porque todo lo que necesitas saber ya reside en el silencio de tu propio corazón tranquilo. La historia del impacto invisible nos enseña que las cosas más importantes de la vida suelen ser las más discretas, las que no buscan el aplauso ni el reconocimiento público. Quédate con esa sensación de ser parte de algo eterno y sagrado mientras te deslizas hacia la última etapa de este viaje literario. El sueño es el puerto seguro donde todas las historias se encuentran y donde tú finalmente puedes ser tú mismo, sin etiquetas sociales y sin miedos al futuro. Descansa en la paz de los siglos y deja que el silencio sea tu mejor maestro en las horas que quedan de esta noche tan especial. Capítulo 15. La verdad emocional y el abrazo del sueño eterno. Hemos llegado finalmente al último tramo de nuestra travesía nocturna por los pasillos del tiempo, y es el momento de recoger con delicadeza todos los hilos que hemos ido tejiendo a lo largo de estas horas de relato pausado.
Al final del día la historia de Michel de Nostradamus no es solo una crónica sobre pócimas sobre estrellas o sobre las complejas políticas de la corte francesa en el siglo XVI. Es fundamentalmente una historia sobre la condición humana, sobre nuestro deseo universal de sanar, de entender nuestro propósito y de encontrar un lugar de pertenencia real en el vasto y a veces incomprensible tejido de la existencia. La verdad emocional que reside en el corazón de este laboratorio de Salón de Provence es la de la compasión radical y la aceptación de nuestra propia fragilidad frente al infinito. Ser fuerte en el mundo de la botica antigua no significaba ser invulnerable a las penas, sino tener el valor de ser transparente y de reconocer que todos necesitamos del silencio de la naturaleza y del apoyo de los demás, para estar verdaderamente completos. Esta sabiduría milenaria que Michel custodiaba nos enseña que el mayor acto de inteligencia que podemos realizar es la adaptación tranquila a las circunstancias cambiantes de la vida. Como la Provenza que se regenera con paciencia después de una tormenta de verano, nuestro espíritu tiene una capacidad infinita de renovación si sabemos darle el espacio y la quietud necesarios para que el ruido del mundo se disuelva. La paciencia, el respeto por lo invisible y la discreción que hemos explorado esta noche no son solo conceptos históricos para ser estudiados en libros, sino herramientas prácticas y vivas para habitar el presente con más calma y con mucha menos fricción. Al final lo que realmente perdura no son las visiones espectaculares de lo que vendrá, sino la paz profunda que queda en el corazón cuando la ceremonia de la vigilia termina y el alma se siente en armonía con el cosmos. Esa es la paz que te deseo a ti ahora mismo mientras te preparas para el descanso definitivo bajo la protección de este relato. Si todavía me escuchas, quiero que sepas que ha sido un honor profundo acompañarte en estos corredores de la memoria antigua a través de la voz de observador de la vida. No hace falta que te esfuerces por recordar ninguna de las palabras o las lecciones que he compartido contigo. La esencia del relato ya está operando en tu interior, proporcionándote una base sólida y cálida sobre la cual construir tus propios sueños de esta noche. Puedes sentir ahora mismo cómo el cansancio se vuelve un aliado amable, una marea de agua tibia que te invita a soltar los últimos restos de vigilia que quedan en tu mente. Tu cuerpo está pesado y relajado, tu mente está en una calma absoluta y el espacio que te rodea está lleno de una energía protectora y serena que te abraza sin pedirte nada a cambio. Ya no hay más historias que narrar ni más secretos que desvelar por hoy. Solo queda el silencio y el ritmo pausado de tu respiración que marca el compás de tu propia existencia tranquila. Imagina que estás en ese estudio circular de madera de roble rodeado por la presencia invisible de todos aquellos que antes que tú buscaron la serenidad bajo las estrellas de Francia. Siente la conexión con la tierra firme, la frescura del aire de la noche que entra por la ventana y la seguridad total de ser parte de un orden universal que es perfecto y eterno. Al igual que el maestro boticario que apaga la última vela al final de una larga noche de trabajo, yo también voy a ir bajando la voz poco a poco, permitiendo que el silencio se convierta en el único protagonista de este espacio sagrado. Te invito a que te entregues por completo a este abrazo del sueño, confiando en que mañana despertarás con la claridad de una mañana de primavera, con el corazón ligero y la mente totalmente renovada. ¿Te has dado cuenta de que ya no hay preguntas que hacer ni respuestas que buscar? No hay nada más que debas hacer, no hay ningún lugar a donde tengas que ir en este momento. Este instante de quietud es tu destino y es un destino hermoso y perfecto tal como es ahora. Deja que mis últimas palabras se desvanezcan suavemente como el aroma de las rosas secas en el aire del laboratorio, dejando solo un rastro de paz y de sabiduría compartida en tu habitación. El narrador de la historia se retira por hoy, pero el viaje continúa en tu interior, fluyendo como un río caudaloso hacia el océano infinito del descanso reparador. Duerme profundamente rodeado de la belleza de estos secretos históricos que hemos compartido y permite que el silencio te hable con su voz más dulce y más reconfortante hasta el amanecer. Todo está bien, todo está en calma y tú eres libre de soñar con la inmensidad. Que tengas un descanso lleno de luz y de tranquilidad absoluta. Buenas noches y buen viaje al reino de la paz.